Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Marley Moreno. Yo soy docente del programa de gestión deportiva. Bienvenidos todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Daniela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, doctora Daniela y doctora Yasmín? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Estoy bien. Eu vou tentar falar portunhol, sim? Vamos tentar nos comunicar desta forma. Acredito que vai dar certo, sim? Estou bem. Aqui em Brasil, a pandemia está muito caótica. Não sei se vocês acompanham como está aqui, mas estamos bem por enquanto. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sacar su tiempo pues para compartir con nosotros. Vamos a tener aquí estudiantes del programa de gestión deportiva acá en Colombia. Nuestra modalidad es virtual. Sin embargo, el tema de hoy es hablar de deporte y género y nos parece muy importante cada una de las perspectivas que ustedes manejan, tanto la doctora Daniela como en tu caso, doctora Yasmín, que sin lugar a dudas es algo muy importante y relevante en todos los campos del mundo, pero también en este caso haciendo alusión al campo o al sector deportivo. Y yo sé que nos va a ir muy bien y esto va a ser una nueva perspectiva para nuestros estudiantes que son de pregrado, el programa es nuevo, arrancó apenas el año pasado, sin embargo ha tenido una muy buena acogida y tenemos estudiantes de diferentes partes de Colombia, de diferentes sectores. Pues Colombia, al igual que México y que Brasil, es un país pluricultural que maneja diferentes culturas, de diferentes perspectivas, a pesar de que todas las personas hacemos parte de un país. Entonces, bienvenidas nuevamente. Te doy la palabra a ti, doctora Daniela, para que nos hables un poco acerca de tú, cómo estás. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Y bueno, pues de igual forma la situación de la pandemia pues está en una incertidumbre muy grande sobre estas nuevas modalidades, esta nueva normalidad, y bueno, pues a tratar de adaptar plataformas digitales que nos ayudan muchísimo, que yo creo que todos estamos aprendiendo ahora, no nada más por una cuestión de ampliar nuestras formas de enseñanza y de aprendizaje, sino también por una cuestión de necesidad, ¿no? Y que bueno, que a partir de esta, pues de diferentes países también podríamos reunirnos y poder platicar y compartir esta situación. Esa es una cuestión que la parte positiva que le veo a esta contingencia en cuestión pues de nuestro país, pues caótico totalmente. Yo espero que la gente, bueno, que empecemos también a reflexionar más sobre nuestro estar en el mundo, ¿no? Principalmente eso. Y bueno, pues a esperar también tener esa cuestión de paciencia, confianza y pues a sacarle provecho el estar en casa. Muchas gracias, doctora Daniela. Bienvenidas nuevamente. Saludar a nuestro director, que se encuentra también aquí, a todo el equipo del programa de gestión deportiva. Le voy a nuestro líder nacional, al profe Jorge, que nos acompaña, está aquí con ustedes y que más adelante tendrá la oportunidad de saludarlas. Le voy a dar el paso a Julián y vamos a dar inicio pues a este podcast donde vamos a hablar de deporte y de género. Adelante, Julián. Adelante, Andrés. Hola, Marley. Hola a todos. Buenas noches. ¿Estamos bien de audio? Bien, perfecto. Buenas noches, Yasmín. Bienvenida. Obrigada. Gracias. Gracias. Obrigado. Gracias pelo convite. Bueno, ya creo que mi compañera Marley hizo la introducción al podcast. Aprovecho para agradecer primero que todo a los 32 participantes que en este momento se están conectando. Incluso tengo conciencia de que hay personas en Brasil también conectadas, entonces es muy chévere que conozcan lo que estamos haciendo, lo que hace un programa creado relativamente nuevo en una universidad pública colombiana,
una de las mega universidades más grandes que existe en el país. De pronto a las profesoras extranjeras que no conocen este hecho. Y el programa de gestión deportiva que, como le decía Marley, lleva 1 año de creación. Extiendo mi saludo también al profe Alex, al líder del programa, a Kevin, profesor invitado, está también conectado, ya lo veo, a todos los profes, a los estudiantes, y también tenemos algunos candidatos que están curiosos e interesados por saber qué discusiones, qué perspectivas y qué miradas estamos abordando. Particularmente en este podcast nos vamos a centrar, el programa de gestión deportiva tiene 4 núcleos problemáticos o 4 eixos, en el caso de Yasmín. Uno de ellos es el eje de estudios socioculturales del deporte. Básicamente es el objeto específico es el deporte, pero hoy vamos a darle un tránsito un poco más amplio, más interdisciplinar a estos abordajes desde las ciencias sociales y humanas, en torno a 2 categorías que sospechamos y intuimos son importantes para pensar la realidad del deporte desde sus dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas. Para eso pues tenemos estas 2 invitadas muy importantes. Ellas, si bien es cierto su formación de base, de graduación, en el caso de Yasmín, no es del área del deporte, ni de la educación física, ni de la recreación, ni afines, pero sí ellas tienen un bagaje importante en la posgraduación, es decir, en el proceso de producción de conocimiento y de investigación relacionado a aspectos específicos del deporte, la educación física, las prácticas corporales. En el caso de Yasmín, ella ha transitado un poco, ahorita les vamos a dar la palabra para que ellas se presenten un poco más. El programa de posgraduación en el que se encuentra Yasmín en la Universidad Estadual Paulista de São Paulo pertenece al Departamento de Educación Física, entonces ella ha tenido diálogos y discusiones con toda la galera de educación física. Y en el caso de Daniela, pues ella, según su currículum, tiene tránsitos por la antropología del deporte, específicamente en el fútbol. Desde ahí va a ser un diálogo muy interesante. Entonces, para no extenderme más, nuevamente les reitero la bienvenida. Entonces, vamos a darle un paso como para que ustedes inicialmente nos cuenten un poquito más de su experiencia, qué han investigado, qué voces estén pesquisado en la actualidad allí, en el caso de Yasmín, y un poquito de sus experiencias en ese proceso de posgraduación que llevan hasta el momento. Eu vou começar a contar um pouquinho. Na verdade, eu parto muito mais do ativismo do que da academia em si, né? As minhas pesquisas, elas partem do meu processo, né? Com um coletivo que eu tenho aqui, com alguns outros companheiros, que é sobre corpo, gênero e sexualidade, né? Que é um coletivo que surgiu da necessidade da ação que a gente sentia que a academia não tinha tanto, né? E a partir daí eu iniciei os meus estudos com práticas corporais e sexualidade. Hoje eu estou, né, na pós-graduação aqui na Unesp, de Desenvolvimento Humano e Tecnologias, né? E eu pesquiso uma coisa um pouco diferente de esportes ou de educação física, mas que entra na área de educação física, de certa forma, que eu estudo festivais de música eletrônica e corpo, né? Pode parecer que tudo é muito distante, mas as coisas se encontram, de certa forma, porque tudo se incide sobre o corpo, que eu acredito que seja algo que vamos falar bastante hoje, né? Eu acho que, por enquanto, é isso. Vou deixar mais para quando formos discutir as questões que eu vou trazer alguns pontos da minha trajetória ao longo disso. Muy bien, muchas gracias. Obrigado, Yasmín. Damos el paso entonces a la profesora Daniela. Sí, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación.
Yo soy licenciada en comunicación y desde pues, mis primeros acercamientos con la investigación me interesó mucho el deporte en términos de fenómeno social. Entonces, el primer trabajo de investigación que realicé fue sobre identidades, comunicación y mediaciones en una barra de fútbol de una ciudad de México que se llama Toluca. Entonces, intervinieron temas sobre masculinidades dentro de esta problemática, y posteriormente yo realicé una maestría en humanidades, era humanidades con estudios latinoamericanos, y yo realicé un trabajo comparativo con equipos de fútbol de mujeres de Argentina, Costa Rica y México, a través de la metodología cualitativa, con la etnografía, entrevistas y bueno, pues mucha curiosidad. Pude tener acceso a las jugadoras del Boca Juniors, de River Plate, de Saprissa en Costa Rica, y aquí en México con el equipo de Potros de la UAM. Entonces, a través de este acercamiento al fútbol y posteriormente a los equipos de fútbol femenil, es que empecé a estudiar cuestiones de género, perspectiva de género, y pues ver que esta categoría analítica pues me sirvió mucho, ¿no? Y nos sirve mucho para poder encontrar otros elementos que tal vez están ahí como muy atrasados para la equidad de género en este deporte en particular, ¿no? Así también pues ahora estoy realizando un doctorado en sociología, y pues mi interés es ver cómo el deporte, específicamente el fútbol, sirve como una tecnología de género, y cómo elementos como los masculinos y los femeninos pueden ponerse ahora sí que en juego en los cuerpos y las conductas y las identidades de las mujeres. Entonces ahora estoy haciendo un trabajo también comparativo, en este caso con mujeres mestizas y mujeres indígenas, con equipos pues ya de categoría profesional y equipos de categoría amateur. Entonces esto me ha servido para tener una transversalidad en problemáticas, pero también en conceptos. Entonces pues ahora estoy con ello, estoy estudiando el doctorado, y bueno, aquí hay algunas notas que quiero compartir con ustedes. Muy interesante, muchas gracias, profe Daniela. Interesante, ahorita podemos discutir todo el tema de tecnología. Sí, claro que sí. Tecnología que me parece es clave y es afín con muchas cosas que también estamos pensando por acá. Yo no sé si me gustaría preguntarle a los 38 participantes que ya están. Yo creo que se le entendió a Yasmín, a la profe Yasmín, no sé si, creo que hablando despacio, consigue entender, no creo que haya tema de comprensión, en dado caso que haya alguna dificultad con un término, pues el profe Alex me está haciendo caras más o menos. Podemos hacer traducción entonces. Siga, profe. Cordial saludo, momento para saludar. Daniela, Yasmín, bienvenidas a nuestro programa lleno de amor, de ilusión en el deporte, de atender nuevas características de la manifestación social del deporte, y bienvenidas siempre al programa y desde luego a Colombia. Gracias por acompañarnos. Sí, están escribiéndome estudiantes que por favor, cuando a Yasmín se le entiende muy bien, pero hay niñas que aún no están familiarizadas con el portugués. Entonces vamos a pedir que más bien después de la traducción de la intervención de Yasmín, si quieres Jorge o Oscar o la persona que tengan para traducir, encierran la idea para que no sea tan simultánea la traducción, ¿les parece? Listo, vale, profe. Entonces yo creo que entonces Yasmín, aí você falando em pequenas frases, eu vou tentar traduzir, tá? Pausa, falando e dando pausa, você vai traduzir. Isso. Beleza. Me parece muy importante la presentación de nuestras compañeras que hoy nos acompañan, además que son bienvenidas. Profe Alex, nuevamente saludarlo a cada uno de los estudiantes, aspirantes, a cada uno de nuestros compañeros del programa de gestión deportiva. Bienvenidos nuevamente. Me parece muy importante contextualizar un poco la importancia que tienen que ver las experiencias en cada una de sus áreas en el desarrollo investigativo que
cada una ha realizado. Hoy nos une una temática muy importante, es el género, pero dentro del género también van las concepciones de cuerpo, de corporeidad. Y en ese sentido, me gustaría que iniciáramos con la doctora Daniela preguntando acerca, desde su experiencia, cómo has puesto a dialogar las nociones de cuerpo y género para comprender los diferentes fenómenos sociales, teniendo en cuenta la diversidad de contextos en los que el ser humano normalmente está y en este caso a cada una de las situaciones diferenciales que se deben enfrentar en el día a día. Muchas gracias. Pues efectivamente, estas categorías no nada más nos sirven para describir, sino también para analizar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres en términos de una condición simbólica y también discursiva. Entonces, pues el género parte de esos parámetros de comportamiento que se generan en función de naces hombre o naces mujer. Entonces el cuerpo se va a identificar o va a ser nombrado con ciertas categorías por el simple hecho de haber nacido con genitales masculinos o, bueno, más bien con genitales de hombre o genitales de mujer. Entonces, esto va a normatizar a la sociedad y pues le va a dar certeza a los sujetos de dónde, cómo comportarse, dónde están ubicados, con quién identificarse, cómo deben de funcionar en esta estructura. Entonces, el género va a ser un concepto que en primera instancia va a ser utilizado o va a ser propuesto por la medicina y la psiquiatría para decir, tú naciste de esta forma, tu rol, tu espacio va a ser este o va a ser el otro. Entonces, esto pues posteriormente se va a convertir en categoría analítica y crítica gracias al feminismo. Entonces, en ese sentido, yo estudio al género desde la perspectiva de la simbólica, de los discursos, de lo lingüístico. Entonces, esta categoría nace, decíamos, en un contexto de las ciencias naturales y así ha sido justificado en términos del deporte. ¿Qué nos decían? Hombres no pueden practicar ciertos deportes y mujeres no pueden practicar ciertos deportes. Si analizamos esto, bueno, yo pongo mucho de ejemplo que aquí en México el fútbol pues es meramente masculino, ¿no? Es el deporte del hombre, ¿no? Sin embargo, el voleibol pues conforma un deporte femenino. Pero si nos vamos a Estados Unidos, el fútbol soccer es un deporte feminizado, ¿no? Mientras que el béisbol y el fútbol americano pues son deportes que son categorizados como más masculinos. Entonces aquí podemos ver el deporte está, si bien no tiene sexo, porque hombres y mujeres podemos practicarlo, sí tiene género, es decir, tiene esa categorización, esa simbólica, ese discurso que van a ubicar a los sujetos en un deporte o en otro. Desde, bueno, el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos con Pierre de Coubertin, que decía, bueno, pues ciertos deportes no pueden entrar mujeres ni siquiera para poder observar el cuerpo esculpido de la perfección que es el varonil, ¿no? El cuerpo del hombre. Posteriormente se van haciendo esos cambios, más mujeres empiezan a practicar otros deportes considerados masculinos y hombres empiezan a practicar deportes de carácter femeninos para ciertos contextos. ¿Y qué es lo que podemos ver como fenómeno social? Es que el cuerpo va a estar constituido por ese discurso y no precisamente por las capacidades físicas o de rendimiento de las personas. En cuestión del género, entonces yo lo veo como esas representaciones culturales, simbólicas y discursivas, ¿no? Donde el cuerpo hace presente o hace expresiva a esta construcción sociocultural, pero que en los deportes pues restringe a unos y les dota de participación a otros. En el fútbol, en el caso de México, lo que podemos ver es que ya hay una incorporación de la liga de primera división en todos los equipos de mujeres, pero pues las condiciones de desigualdad son muy grandes y también los discursos de discriminación y discursos de desigualdad y discursos de estereotipos basados en lo biológico persisten.
¿no? Pese a que hemos tenido más campeonatos o hemos tenido ganadoras de mundiales en ciertas categorías de mujeres y en hombres no, el fútbol se sigue vendiendo como un deporte masculinizado. Hace algunos años todavía veíamos la participación de las mujeres en los programas deportivos, como las presentadoras o como las chicas que leían los tweets o que presentaban algún producto, pero no como aquellas que daban una opinión sobre el desarrollo de un partido o que lo hacían la crónica o tenían una visión también de comentarista dentro de los partidos de fútbol varonil, no se veía. Actualmente ya hay esa incorporación, pero hay que ver cuánta participación equitativa se está teniendo. Entonces, aquí podemos ver que lo cultural determina lo biológico, es decir, por mucho tiempo se ha catalogado que una mujer no podría desarrollar una actividad como los hombres por múltiples discursos basados en su cuerpo. Lo podemos ver en el fútbol, al principio de los primeros torneos del fútbol femenil, se cuestionaba sobre si el pecho iba a ser un obstáculo para poder practicar este deporte o si podían quedar estériles por utilizar su cuerpo de una determinada manera, si iban a poder perder su feminidad por estas prácticas un poco agresivas, ¿no? Que categorizan, que clasifican al fútbol. Entonces, las mujeres eran vistas, en los primeros partidos como un espectáculo un poco grotesco, ¿no? Y morboso también, porque no se había visto a mujeres en el fútbol, ¿no? Estamos hablando de los años 50 hasta los 70, ¿no? Que se empieza a incorporar más y más mujeres. Aquí en México, uno de los casos pues más interesantes es que de los primeros mundiales, pues hubo un partido de inauguración donde actrices y mujeres del ámbito pues de la televisión abrieron el partido, ¿no? Entonces podíamos ver ahí a Carmen Salinas y a muchas otras actrices, y entonces capturó la atención de la gente para ver qué están haciendo las mujeres en el campo del fútbol, ¿no? Actualmente, pues ya, desde el trabajo que estoy realizando en la investigación de FUNIL aquí en Toluca, vemos que ya la afición se está incorporando, pero todavía es muy, 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 muy limitada. Hay que reconocer que los horarios en los que juegan las mujeres es el lunes a las 6 de la tarde y no un fin de semana, o que no existen esa búsqueda de patrocinios, o que no existe la figura en la camiseta para que yo lo pueda consumir. Eso también va a obstaculizar de que vayamos incorporando a las mujeres futbolistas como algo atractivo hasta en la televisión, ¿no? Y también como un producto que posiblemente pudiera adquirir la afición. Entonces esto vemos como los discursos pues se basan en el cuerpo para legitimar ciertas estructuras dominantes que siguen siendo sumamente patriarcales. Profe Daniela, muchísimas gracias por esa aproximación un poco desde un plano más general, desde el plano discursivo, simbólico, cultural, pero ya aterrizado específicamente al tema del deporte, a la masculinización, ¿no? Que muchas veces lo vemos a partir de los medios de comunicación, lo observamos, o a partir de realidades concretas que muchos de nosotros tenemos en relación al deporte, pero que a veces pasan de agacho. Es un término muy popular que tenemos acá en Colombia, es un poco desapercibido y no se tiende un poco a veces a ser tan claro. Y todo ese tema de conductas machistas, muchas veces todos las tenemos internalizadas, incorporadas, y a veces actuamos a partir de lo que Pierre Bourdieu va a señalar como los hábitos, ¿no? Como esas disposiciones interiorizadas y que se construyen desde la estructura, desde los campos en los cuales nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, muchísimas gracias. Creo que al final muchos de nuestros estudiantes y profesores van a tener algunas preguntas particulares, entonces les recomendamos por favor que las vayan anotando, porque las invitadas creo que están arrojando algunos elementos interesantes para generar una discusión al final.
Ya en el caso de Yasmín, un poco tener una mirada un poco más general y panorámica en torno a estas dos categorías de género y cuerpo que ya la profesora Daniela comentó, pero ya desde su perspectiva, ella en su presentación inicial dijo que su experiencia más que todo se ha dado en el campo del activismo social. Ella pertenece a un grupo, a un colectivo de personas en Brasil que se preocupan un poco por generar temas de educación sexual. Entonces nos gustaría, Yasmín, nuevamente agradezco mucho a tu participação na gravação do podcast. Queria perguntar de sua experiência, como você tem colocado em diálogo as noções de corpo e gênero para entender diferentes fenômenos sociais. Desde sua experiência, como has colocado as noções de corpo e gênero para entender diversos fenômenos? Sim, eu gosto de partir do princípio de las práticas corporales. Práticas corporales aqui são também as práticas culturais, sim? O corpo é uma construção cultural, certo? Ao longo da vida, diversas práticas vão incidindo nesse corpo, diversos discursos vão incidindo nesse corpo, e a gente vai tornando isso uma ação. A gente age gênero. Yasmín nos está diciendo que ella parte en estas reflexiones de la categoría de prácticas corporales, que la práctica corporal es una práctica cultural donde el cuerpo está relacionado y se va constituyendo en diversos escenarios. É um pouco o que ela nos está comentando. Então, eu gosto muito da ideia da performatividade deste corpo, né? E eu vou contar um pouco como eu cheguei nela. Eu tinha esse grupo, né, de sexualidade e gênero, e como grupos de perfil político, a gente discutia muito sobre o tema gênero. Ao mesmo tempo, eu participava de um outro grupo que trabalhava a dança e as artes corporais. E aí eu estava em um grupo político, via muito discurso no sentido de fala, né, muito debate, mas via muita dificuldade de ação, enquanto eu estava no outro grupo, e percebia que tínhamos muito movimento, mas pouco debate. Hasta ahí. Bueno, Yasmín nos dice que ella parte del concepto de performatividad, que es como una puesta en escena de las prácticas corporales como tal, cómo ellas se ejecutan, es un poco lo que estoy entendiendo. Ella nos dice que ha participado de grupos políticos donde se ha discutido, donde se discutía el género en Brasil, y sobre todo en estos, yo creo que en estos tiempos sombríos del presidente Bolsonaro, que es súper complicado el tema ya, el tema de la diversidad, el tema de... Entonces ella dice que también ha participado en grupos de danzas, en grupos de expresiones artísticas, y ella percibió en medio de los debates, sobre todo con los colectivos políticos, una cierta dificultad de acción, cierta dificultad para pasar del debate a la acción concreta política. Então a gente discutia gênero o tempo inteiro, mas muitas vezes com dificuldade de trabalhar aquilo. Foi quando eu senti que eu precisava juntar estas duas coisas e comecei a trabalhar as práticas corporais dentro deste grupo de ativismo. Eu acho importante que para a educação física, né, práticas corporais tem uma ideia de práticas alternativas, né? É um termo que surgia mais antigamente, que foi mudando aí conforme o tempo, porque não são práticas secundárias, né? Mas aqui eu vou trazer essas práticas corporais como práticas de movimento do corpo, de experimentação do corpo, de forma onde eu trabalho a minha sensibilidade, né? Os meus sentimentos, a minha consciência, né? Uma prática que busca um movimento menos maquínico. Ella nos está contando que ella venía discutiendo de género, entonces con algunas dificultades en esto que ella nos menciona de pasar de la teoría a la acción. Entonces ella se juntó a diversos grupos de prácticas corporales en el activismo
Ella nos dice que ella ha observado que para la educación física y para el campo específico que nos compete a nosotros, las prácticas corporales se han considerado como prácticas alternativas y que es un concepto que se ha venido dando históricamente, pero ella considera que esas prácticas corporales no son secundarias, es decir, no están rezagadas o llevadas como a un rincón como tal. Entonces ella nos está diciendo que ella las concibe como prácticas de experimentación del cuerpo para trabajar diversos aspectos muy importantes, como son la sensibilidad, los sentimientos, la expresividad y la conciencia. E quando eu coloquei isso dentro deste grupo, a gente teve outro tipo de reflexão e outro tipo de ação. E eu me perguntei o que passa nesse corpo em movimento, né? Que tem tanto essa dificuldade de mudar algumas ações, de mudar algumas práticas. E foi na ideia de performatividade, né, que é da Judith Butler, que eu acho que o corpo e o gênero, eles se encontram muito no ambiente, nas nossas práticas cotidianas, que é bem o que a Daniela falou. A gente mal nasce, a gente mal é corpo, ainda está dentro do corpo da mãe, a gente já é menina ou menino, já vai sentar de perna abertinha ou perna fechada, já vai fazer futebol ou balé, botadas no nosso corpo. Ella dice que cuando ella colocó todo ese tema de género y cuerpo dentro del grupo en el cual ella participaba, empezaron a tener otro modo de acción. Ahí ella se preguntó qué pasa en ese cuerpo en movimiento. Y para esas reflexiones, ella empezó a trabajar un concepto particular que es de una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler, que es el concepto de performatividad. Ella prácticamente nos hace un resumen de este concepto y ella está un poco de acuerdo con lo que habla Daniela, sobre que las personas nacen y son ya autodeterminadas de una manera particular, porque nacen niños, nacen niñas, se sientan de una manera, es decir, se comportan de determinadas maneras, y que son muy, dijéramos, orientadas culturalmente, y que practican fútbol, entonces están siendo llevados a determinados comportamientos desde el punto de vista cultural. Então, o gênero é essa prática do corpo, de como a gente se coloca e sente o mundo. Se durante a minha vida eu fui ensinada, foi incorporado todos esses gestos que vão ser organizados como femininos e masculinos, formas, 21 formas, a ponto de questionar algumas performatividades desse gênero. Ella nos está diciendo que el género, ella entiende el género como esa práctica del cuerpo, de cómo la gente se sitúa y se comprende a partir de su propia corporalidad. Ella dice que muchas veces desde que somos pequeños nos es inculcado diferentes comportamientos, diferentes patrones, diferentes actitudes, y eso hace que nos sintamos de una manera u otra, según lo que nos han inculcado. Entonces ella lo que busca a partir de la práctica corporal es buscar una cierta resistencia a esas inculcaciones culturales que se han determinado desde el exterior. Então, sentimos o gênero de forma gestual, de forma de prática, e nos é ensinado a sentir corporalmente generificado também. Acho que é isso por enquanto. Entonces ella dice que sentimos el género desde formas gestuales, en un concepto que ella está entendiendo como que estamos siendo generificados, aunque no sé si en castellano opere la traducción, pero bueno, eso ahorita más adelante lo podemos discutir. Obrigado, Yasmin. Me gustaría acotar para dar paso a una nueva pregunta, porque queremos conocer un poco más acerca de su percepción, cómo el género, la construcción de género, la concepción del mismo, la concepción del cuerpo tiene que ver también mucho con la cultura, la sociedad, la formación y las experiencias del individuo, y en ese proceso de construcción está todo un medio ambiente alrededor que es distante, que es cambiante y que puede también originar nuevas concepciones y nuevas formas de ver el mundo.
nuevas formas de concebir el cuerpo. Escuchándolas a ustedes, creo que fue lo que logré sustraer de todo de su discurso y cómo este discurso trasciende desde los imaginarios culturales, o los imaginarios también de género, a la realidad que se expresa en cada una de nuestras profesiones, en este caso, pues cuando hoy estamos hablando un poco de deporte, y cómo transversaliza toda la vida del ser humano en todas las acciones que desarrolla. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso pues a una nueva pregunta. Muchas gracias nuevamente, doctora Yasmín. Me gustaría conocer qué potencialidades tiene la categoría cuerpo para comprender las prácticas y los consumos deportivos. Es una pregunta más focalizada al área del deporte, como lo acababa de mencionar, cómo la concepción de cuerpo y género transversaliza todas las áreas del ser humano. Hoy quisiéramos hablar un poco más acerca del deporte y acerca de cómo el cuerpo permite comprender todos los consumos deportivos y las actividades deportivas. Le doy el paso a Daniela. Adelante. Claro que sí. Bueno, pues hay que entender que el deporte nace principalmente con esa función de cultivar el cuerpo, de llegar a una perfección de y posteriormente en los tiempos modernos pues se da este fenómeno del consumo deportivo, no nada más para la práctica, sino también como recreación y como un consumo de visualización, ¿no? de los encuentros deportivos, de estos grandes eventos deportivos, y esto ha ido de la mano con las ganancias multimillonarias de muchas empresas, ¿no? De muchas marcas, de muchas televisoras, y esto está marcado con mensajes sumamente genéricos, ¿no? Que constituyen este imaginario del deportista en términos de la forma de pensar, de la forma de ser, de la forma de tener un cuerpo. Veamos el ejemplo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Esta figura que ha sido constituida no nada más para meter los goles, sino para vender miles de productos. ¿Por qué? Porque se convierte en un ideal y un referente para los consumidores, los seguidores, los fans. Entonces, el consumo no nada más está haciendo de un producto, sino también está haciendo el consumo de un mensaje que pues está mediatizado y está también justificado bajo ciertos estándares de este ideal del deportista. El deportista se convierte en una construcción por diferentes instituciones o diferentes tecnologías, decíamoslo así, de género, que va desde la psicología, la cuestión alimenticia, la cuestión de lo fisicoculturista quizá, y bueno, de esta manera pues se convierte en figura de consumo. En términos del género, ¿cómo sirve para poder, cómo funciona en términos del consumo? Pues es lo que vemos actualmente con estas nuevas, no nuevas, ¿verdad? Sino con la tendencia o la forma de explotar mediáticamente ahora a las mujeres en ciertos deportes. Ejemplo de ello lo podemos ver con el fútbol americano, ¿no? O el voleibol de playa, que están explotando la parte erótica del cuerpo de las mujeres, no así en términos del hombre, que lo que tratan de explotar o de vender, de cierto modo, es esta fuerza, la valentía, la rapidez, la rudeza. En deportes considerados o clasificados en términos femeninos, se vende lo artístico, lo gracil, la docilidad, ¿no? El término también pues de estas categorías clasificatorias del género. Entonces, vemos como el consumo depende de la interpretación de dichos cuerpos, que a su vez se le da una lectura general por el consumidor o consumidora. Nosotros estamos consumiendo ese mensaje de que ahora ciertos deportes se están reconfigurando, se están reconstituyendo, no nada más un mensaje que está siendo consumido y estamos apropiando en con estos imaginarios sociales que ya mencionaba, ¿no? Entonces, el consumidor pues está haciendo
de cierto modo, esa reproducción de los esquemas de género que se dan desde el deporte. Lo podemos ver que aquí en México no existe todavía pues una imagen, ¿no? Una imagen en espectaculares o el nombre de las jugadoras en la espalda de las playeras, ¿no? No existen en espectaculares la imagen de una mujer. Entonces, en entrevistas que he realizado, les he preguntado a las jugadoras cuál es su ideal, cuál es la imagen de que ellas tienen como referente del fútbol. Son puros modelos masculinizados. Sus comportamientos son masculinizados porque es el estereotipo que se presenta en los medios de comunicación, porque son el modelo que nos presenta. La palabra a Yasmín. Quería preguntar, Yasmín, ¿cuál sería o potencial da categoria corpo para entender as práticas e os consumos esportivos? Sim. Mesmo eu trabalhando com práticas corporais, né, os esportes, eles não deixam de ser essas práticas corporais, né? Eles estão dentro deste grande barco aí de movimentações do corpo. Então, assim, no meu ver, as práticas que a gente tem hoje, né, de maior acesso, de maior divulgação, elas têm a tendência a buscar esse corpo que é um pouco mais utilitarista. O que seria isso, né? Práticas que buscam porque a prática não é só a prática em si, né? A prática, ela está cheia de valores, de significados. Então, práticas que levam a esse corpo a ser um corpo mais normativo e mais útil, produtivo socialmente. ¿Quer que eu dê uma pausa? Ya está diciendo que desde el punto de vista de ella, las prácticas que predominan y las de mayor divulgación están expresando la noción de un cuerpo utilitarista, es decir, un cuerpo lleno, digamos, imbuido de ciertos valores que llevan a pensar a un cuerpo o llevan a producir un cuerpo específicamente útil para la producción. Que a gente vê, né, um culto ao corpo, movimentos repetitivos, diversas dessas práticas elas vão reafirmar um estereótipo de gênero, né? Então, ou elas vão reafirmar essa masculinidade, né? Ou reafirmar essa feminilidade. Então, quando a gente vai para a dança, né, quase nunca temos homens. Quando temos homens, em grande parte são gays, né? Hoje tem mudado um pouco mais. Ou quando a gente vai, pelo menos no Brasil, tá? Numa aula de yoga, né? Quase nunca vemos, por exemplo, homens, né? Em contrapartida, quando vamos para o esporte, aqui ainda é predominantemente masculino, né? São homens jogando. Então, vendo dessa perspectiva, a gente vai ter um corpo que é utilitário, né? E utilitário de uma forma generificada, né? Bien. Ella nos está diciendo que está citando algunos ejemplos. Cita el ejemplo del gimnasio, que en Brasil es muy, digamos, hegemónico, es muy representativo. Hay muchos gimnasios en Brasil. Lo que ya entiende por academia, ¿no? Que se desarrollan movimientos repetitivos que reafirman el estereotipo del cuerpo y que esos estereotipos de cuerpo reafirman conceptos como la masculinidad y la feminidad. Entonces ella también cita el ejemplo de la danza. Ella dice que en Brasil casi en la danza no hay hombres y los que participan son, digamos, gays, homosexuales. Y en el caso de yoga pasa exactamente lo mismo, casi no hay hombres. Entonces ella reafirma a partir de estas situaciones que hay una perspectiva utilitarista que configura ciertas ideas, ciertas concepciones de cuerpo en los sujetos. As práticas, elas vão copiar o que a sociedade faz. Se a gente tem uma sociedade que é ultra rápida, que é ultra competitiva, que é ultra repetitiva, quando a gente vai para essas práticas, isso se repete justamente para corporeificarmos essas ações. Não necessariamente toda a prática que temos hoje, que é desse jeito, deva ser extinguida,
mas acredito que grande parte das práticas que temos hoje, elas podem ser somadas a alguns diálogos que podem abrir possibilidades dessas práticas serem mais resistivas, mais combativas não, mas práticas más de resistencia. Ok, ella pues está, prácticamente para resumir, dice que las prácticas nos corporifican, es decir, nos cargan de una identidad específica, y ella cree que las prácticas que tenemos hoy, ellas pueden ser sumadas a diálogos, por ejemplo a la danza, yoga y los deportes en general, pueden ser sumados a diálogos, digamos, intersubjetivos, diálogos entre nosotros y entre nosotras, que nos lleven un poco a constituir prácticas de resistencia a esos modelos utilitaristas vehiculizados y propagados por los medios de comunicación. Bueno, eso se lo agregué yo, pero pues, simplemente como una interpretación. Andrés, muchas gracias, doctora Yasmín. Muy importante todas las acotaciones que ha realizado, al igual que la doctora Daniela. Nosotros siempre estamos en un desafío y es el tiempo, pero queremos escuchar y que ustedes tengan la oportunidad de escuchar a nuestros estudiantes. Para eso quiero pedirles a ustedes un gran favor y que en lo más sintético posible ustedes puedan hablarnos hacia cuáles son los desafíos que tiene en ese sentido el deporte en Latinoamérica, teniendo en cuenta todas las concepciones de cuerpo y género que hoy estamos trabajando. Lo más sintético posible para que demos paso a nuestros estudiantes y ellos puedan interactuar con ustedes, que es este momento tan importante también. Bueno, yo en cuestión de desafíos, de esos enfoques en el campo académico, como el político, yo colocaría, ¿no? El primero, no caer en esencialismos de género, en cuestión de que naces mujer con ciertas características o naces hombre con ciertas características, sino que esto está siendo constituido y construido socialmente. La segunda es la representatividad de más estudios, ¿no? El género es un gran nicho para poder no nada más conocer y describir, sino para también hacer modificaciones en las prácticas socioculturales que pueden variar de sociedad a sociedad. Entonces, es eso, el ver no nada más que no estamos constituidos obligatoriamente o naturalmente, sino que la condición de género está marcada por muchos elementos de historia y texto. El tercero es no pensar que existe un solo modelo de ser hombre o de ser mujer, sino que existe esta variación y el deporte nos permite ver esas otredades, ¿no? Quizá, o esas identidades o esa pluralidad, esa variedad, ya sea hombre o mujer, para la diversidad de deportes, ¿no? Y prácticas también, donde el juego es un vehículo de expresión y un vehículo también que permite pues, la formación social, ¿no? Que no tienen sexo, pero que sí tienen género, ¿no? Y eso es lo que restringe la participación de sujetos en un deporte o en otro, ¿no? Entonces, um certo grau de podemos dizer até violência, então como talvez até repensar novos esportes, novas práticas, novas formas de fazer esse movimento do corpo. Bueno, Yasmín dice que ella cree que mucho de lo que habló pues ya lo refirió Daniela, pero que ella cree que es posible nuevos abordajes, pensar en nuevos abordajes del deporte y de las prácticas en general, de las prácticas corporales. Ella dice que ella cree que hoy la gente ha diversificado mucho la manera como se relaciona con los deportes y las prácticas. Ella ve ya muchos hombres en danza y también ve muchas mujeres en el fútbol. Entonces ella dice que por qué no crear nuevas prácticas sin género. Me parece algo pues muy, digamos, problemático e interesante como para analizarlo más adelante. Ella cree que crear nuevas cosas puede ayudar a la gente, a las personas, a trabajar otras pluralidades, otras formas de ser, porque ella aún ve cierto grado de competitividad, cierto grado de violencia en las prácticas deportivas. Es muy interesante esto que ella acuña sobre esa posibilidad de creación, ¿no? A partir de los deportes y las prácticas en general.
Gracias, doctora Yasmín. Muy importante tu aporte. Andrés, vamos a dar el paso. Le pedimos a los estudiantes quienes quieran participar o realizar preguntas que levanten la mano para habilitar la cámara y el audio y que ellos también lo puedan hacer y puedan realizar las preguntas directamente a la doctora Yasmín y Daniela. Entonces, le voy a dar el paso a Carlos Castro. Tengan un cordial saludo para todos. Para nuestro director Alexander Castro, que es el que ha venido trabajando con este programa, para Kevin, para todos los profesores que hemos tenido nosotros en este momento de la UNAD. Y pues las situaciones del aporte que quiero dar es en este momento sobre el fútbol que tenemos aquí en Colombia. Debemos de recordar que el fútbol aquí, cuando en Colombia se estaban metiendo o se estaba introduciendo, pues muchos equipos estaban como muy racios a que de pronto esas niñas estuvieran patrocinadas o que estuvieran dentro de un equipo de fútbol. Pero lo vimos con el Atlético Huila, que después de que estas niñas fueron campeonas de la Copa Libertadores, pues despertó mucha intriga entre todos los clubes de Colombia para poder seguir, mejor dicho, patrocinando, y se ve un espectáculo muy chévere, porque hoy en día casi en el fútbol femenino pues no le damos como la importancia, porque resulta de que siempre vamos siendo como un poco machistas, el machismo. Ahorita también estamos viendo el ciclismo, que el ciclismo también hay niñas que están en el ciclismo y en la élite para poder ir a hacer también el Giro, el Tour, y se están preparando. Entonces eso sería como uno de los aportes que nosotros estamos dando, y eso es un nuevo cambio, porque es que todos somos, a pesar de que somos hombres o mujeres, pues tenemos las mismas capacidades para estar en los deportes que se puedan estar introduciendo. Muchas gracias, Carlos. ¿Y vas a hacer alguna pregunta o es un aporte en este caso? Bueno, la pregunta en este momento es y de pronto no les estamos como prestando de pronto la importancia a lo que se debe de realizar. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero en este momento? De pronto la pregunta direccionarla es ¿qué podemos hacer nosotros como gestores deportivos para que puedan vincularse en estas dos personas, hombres y mujeres, para poder hacer otro tipo de actividades y que puedan ser competitivos y sanos? Muchas gracias. Vamos a darle el paso a la doctora Yasmín, y la idea es que podamos tener más o menos un tiempo de un minuto y medio con la respuesta, de tal forma que podamos recibir las otras preguntas que tengan nuestros participantes. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Yasmín, ¿você conseguiu compreender a pergunta? Traduz, por favor, que eu perdi umas partes. Ele está falando da questão de que tem um time na Colômbia que tem uma representatividade pela abertura às mulheres, a participação das mulheres. Mas ele está perguntando como a gente pode fazer, como gestor esportivo, profissional em gestão esportiva, o que ele pode fazer para criar essas novas práticas que sejam olhadas desde uma outra perspectiva, para além da competitividade. Eu não sei, como professora, eu sempre parto do princípio da gente tentar criar junto com os alunos, porque também vai das necessidades e do contexto deles, né? Eu não acho que temos que tirar a competitividade. Eu acho que não devemos reforçar a competitividade de uma forma que reforcemos essa ideia da sociedade competitiva, né? Vejo que muitas vezes fazemos os esportes sem diálogos que são transversais desses assuntos, né? Por exemplo, eu pude acompanhar o primeiro ano de uma turma aqui de educação física. Fizemos uma proposta de jogo, não dizemos que era competitivo. Eles começaram a competir sem mandarmos, sem falarmos que era um jogo. E aí, como trabalhar, né, essa questão? Eu acho que é tirar a competitividade, mas vamos discutir o que é ser
competitivos socialmente, como talvez levar isso para o jogo, uma competitividade que seja mais sadia. Não usar o esporte de reforço, de manutenção do sistema. Eu acho que é mais sobre diálogo e criação. Eu partiria ou do princípio de criar junto aos alunos, talvez buscar jogos e esportes em outros lugares, né, que não sejam os espaços mais europeus, talvez um resgate de jogos de povos mais tradicionais ou de povos indígenas. Não sei ao certo, por não ser da área de esporte, para mim é um pouco mais difícil pensar esta questão da competitividade. Bueno, Yasmín, obrigado Yasmín. Ella dice que ella no cree que haya que retirar la competitividad de las prácticas deportivas. Obviamente ella está dando como una visión desde afuera del campo, pero ella narra una experiencia que tuvo con unos estudiantes de educación física en la universidad donde ella se desempeña. Y ellas les propusieron a los estudiantes una práctica y nunca les dijeron que era competitivo, y ellos de manera espontánea y natural, porque ya lo tienen incorporado, empezaron a competir. Entonces ella dice que ya es muy difícil derrumbar ese concepto de competitividad. Ella lo que sí cree es que hay que empezar a llevar a los sujetos, a las personas, a los participantes a una, digamos, una competitividad sana a partir del diálogo, de crear juntos, de tener en cuenta las realidades contextuales de las personas como tal. En este caso, para nuestro campo de la gestión deportiva, es decir, de las comunidades específicas en las cuales nos desenvolvemos a partir de la gestión y la administración del deporte y de las políticas públicas, y bueno, a todo lo que nosotros nos convocamos. Muchas gracias, doctora Yasmín. La profesora Andrea Porras quiere realizar una pregunta. Supongo que es a la doctora Daniela. Bienvenida, profe Andrea. Adelante con su pregunta. Hola Marley, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Andreita. Perfecto, muy buenas noches para todos. A las dos invitadas, muchísimas gracias por participar. Digamos que yo entiendo y he visto que durante toda la sesión hemos hablado de la importancia de un poco esa equidad y todo lo que estamos trabajando en género y deporte. Y a mí me gustaría un poco que nuestras invitadas pudieran dar un contexto, orientar tal vez a los estudiantes ahorita de gestión deportiva como futuros líderes, por ejemplo, de entes deportivos. ¿Cómo podría ser ese manejo más allá de esa equidad, ¿cierto? Y de esa igualdad que estamos buscando frente a la violencia de género, por ejemplo? Y quiero en este caso, infortunadamente hemos citado mucho el fútbol, pero en este caso quiero citar que acá en Colombia infortunadamente ha sido un caso muy conocido de violencia y violencia sexual contra diferentes deportistas de la Liga de Fútbol por parte de los dirigentes, ¿cierto? Y en este caso pues nosotros estamos esperando que nuestros estudiantes sean los futuros dirigentes del deporte en Colombia, y de pronto que quisiera que nuestras invitadas le pudieran dar un contexto y tal vez unos tips, unas recomendaciones, no sé si puedo llamar así, frente a cómo manejar estos casos que a veces pareciera que están un poco escondidos, pero que son reales y que pasan no solo en el fútbol, sino en muchos deportes a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreita. Adelante, doctora Daniela. Y posteriormente vamos a ir con la doctora Yasmín. Nos quedan 8 minutos y medio de reunión por este canal, entonces vamos a tratar de adelantar lo que más se pueda. Coordinan el deporte. Aquí en México, pues tenemos la Comisión Nacional del Deporte, ¿no? En cuenta para poder erradicar la violencia de género que se produce dentro del deporte. No basta con que se incorporen mujeres, sino necesitan hombres y mujeres, ya sea, pero con perspectiva de género. Es decir, con idea donde se le dé esa igualdad, esa equidad a los deportistas, a las deportistas,
diferenciación de su sexo. Entonces, no es exclusivamente que sean 50-50 para lograr un cambio, sino es más bien un tema de capacitación y también pues de orientación de este personal que pueda estar como líder en estas instituciones. Entonces, ustedes tendrían ahí pues una gran oportunidad de ir rompiendo esas barreras para poder hacer cambios propositivos y de igual manera no nada más incorporando aquellos deportes que tienen más rating, que tienen más ventas, sino incorporando a todas esas categorías deportivas que poco a poco pues hemos casi dejado en el olvido, ¿no? Hay casos aquí donde deportistas de muchas áreas que no son tan demandadas, pues tienen menos apoyo que otros deportes. Entonces, no nada más hay que ver la cuestión de equidad en términos de género, sino equidad en todos los ámbitos, ¿no? Incluyendo también a los deportistas con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, es abrir el panorama y ver que el deporte es un derecho humano y a partir de esa premisa, pues poder lograr cambios. Jasmine, tengo una profesora que preguntó la violencia de género. Aquí te veo un caso de abuso sexual, Então, ela pergunta como a gente pode levar a sério essas questões, porque às vezes a gente pensa que está muito longe, mas perto das nossas práticas, das nossas relações. Então, como a gente pode pensar nessas questões e refletir sobre elas? Seria, no caso, abuso sexual, você disse? Uhum. E aí, idades diversas. Sim. Tá. Eu primeiro penso num contexto de meninas mais novas, né, de pessoas mais novas, e aí eu acho que a resposta seria, né, educação sexual, uma educação de respeito do corpo, porque se você tem isso desde muito cedo, a pessoa, a criança, né, o adolescente consegue verbalizar, consegue comunicar o que está acontecendo, consegue identificar que aquilo é uma coisa que não está certa, né? Se for para estender um pouco isso a mulheres mais velhas, né? Questões de redes de apoio, redes de suporte, né? O máximo que a gente conseguir ter divulgações dos números de denúncia, né? Isso também acho que vai depender muito do contexto, de quem é essa pessoa, né? Mas eu acho que essas são questões que a gente sempre tem que estar batendo na tecla, né? O empoderamento, né, dessas pessoas para que elas consigam sair dessas situações. Eu acho que seria por aí. Acho que, pelo que eu entendi da questão, para mim seria... Bueno, diciendo que si se trata de estos deportistas, se tiene que trabajar esto desde edades muy tempranas, para que las personas, en este caso, pues obviamente, yo imagino que todos los clubes deportiva o el deporte que nosotros trabajamos, que esos sujetos consigan verbalizar, que consigan identificar que aquello no está bien, que es errado. Y si es para personas más, digamos, más veteranas, adultas, ella cree que, por ejemplo, la articulación de redes de apoyo para esas personas, pero que todo va a depender del contexto. Ella sí cree que hay que empoderar a las personas para que consigan salir adelante específicamente en estas problemáticas. Muchas gracias, doctora Jasmine, muy amable. Le voy a dar paso a Lina Joana Arévalo. Vamos a tener un minutico para poder hablar acerca del cuestionamiento o pregunta que tenga. Lina, adelante, por favor. Y finalizando, vamos con nuestro Kevin Rowe, que es uno de nuestros invitados y además profesor del programa de gestión deportiva. Ok, adelante, Lina. Es interesante lo que dijo la doctora Daniela con respecto a esa publicidad que se le da, digamos, a estos deportistas, ¿no? Contra esas publicidades, ¿no? Entonces, digamos, mi pregunta es si realmente es más importante esta popularidad en el deporte o el deporte como agente socializador. O sea, si estas mujeres les vamos a llevar a eso, a esa publicidad, a vender también cosas económicas, o si realmente lo que queremos es agente socializador. Bueno, dando respuesta, yo creo que
la cuestión de la equidad de género no nada más tiene que ver con aquellos deportes o aquellas categorías de profesionalizantes en términos económicos macro, ¿no? Pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque a partir de esos es que otras estructuras pueden también ampliarse, integrar a la mujer, hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como un patrón general, pues esos mensajes que están en la macroestructura, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, al mostrarse a la mujer en esta cuestión publicitaria, no es exclusivamente ahí el cambio, pero sí puede hacer una transformación en cuestión de los imaginarios sociales. Es decir, que al incorporar a las mujeres en los deportes, se dice, bueno, no lo vamos a explotar como a los hombres, su deporte es más naturalizado, es más socializado, ¿no? O sea, tratamos de naturalizar que su forma de juego, pues tiene que ser más noble, más limpio, no tan involucrado económicamente y con eso vendido, ¿no? Entonces, eso es el discurso que ha hecho que específicamente el fútbol y muchos otros deportes pues se quede estancado como en lo naturalizado, ¿no? En tanto lo queremos proteger que por eso lo hemos aislado. Entonces, no creo que el deporte deba retomarse exclusivamente en los grandes eventos deportivos o esta gran institución como las ligas de fútbol nacional, ¿no? Pero sí es un parteaguas importante, ¿no? En el caso particular estoy trabajando con un equipo de fútbol profesional y con un equipo de fútbol amateur, específicamente un equipo indígena. Ambos grupos de mujeres pues tienen como referente el fútbol que ven en su casa, el fútbol que ven en la televisión, a los deportistas que se venden. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje y ese es el discurso que están recibiendo. Entonces, el hecho de tratar de que no se malee de alguna forma el fútbol femenil, pues lo estamos olvidando y le estamos quitando muchos recursos, ¿no? Yo creo que el deporte en muchas formas, como su agente socializador, pues parte también pues del marketing de alguna forma, ¿no? Lo vemos desde los niños que tienen a una estrella del deporte y entonces quieren ser como él, ¿no? ¿Por qué no quieren ser como ella? ¿No? Pues porque no existe en los medios, no existe en la imagen, no existe, visualmente no tienen ese referente, ¿no? En México, ¿no? Digo, en otros países pues es distinto. Pero este puede ser hasta una forma de crear íconos y de crear pues también estas nuevas formas de visibilizar es el deporte, ¿no? El creerlo así. Yo creo que el deporte no hay que quitar el dedo del renglón de que es agente socializador, sí, pero para ello pues necesitamos mensajes contundentes que puedan romper los esquemas que, pues ya lo decía Michel Foucault, nosotros rompemos esquemas, pero que esos esquemas nos construyen a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no buscar en estos medios que han negado y han olvidado a las mujeres como esos trampolines también de aprovechar para visibilizar? Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a realizar una pregunta de un estudiante que la hizo por medio del chat, y es si ustedes creen que la brecha existente entre lo masculino y lo femenino en algún momento tenderá que aplanarse o mejorará. Es la pregunta que hace Euclides. Para ti, Daniela, sigue adelante. Sí, porque, bueno, en términos teóricos, Michel Foucault dice que estas construcciones sexuales, ¿no? De hombre y de mujer, o estas condiciones de género de lo femenino y lo masculino, no son exclusivas de los hombres o de las mujeres, sino que hombres y mujeres toman prácticas masculinas o femeninas, ¿no? No son exclusivas, sino transitan estas dos
estos dos géneros sobre las personas. Entonces podemos ver que las mujeres pueden comportarse en términos femeninos o masculinos igual que los hombres. Por ejemplo, los hombres cuando anotan un gol se abrazan, se besan, tienen ese contacto físico, tienen muestran estos sentimientos, entonces tienen un comportamiento feminizado, ¿no? Las mujeres pueden entrar a la cancha y escupir en el césped o levantarse la playera para festejar un gol. Entonces el fútbol en específico muestra el género de una forma muy flexible. Aquí el problema, la problematización está como el género es esta relación de poderes y siempre las mujeres que configuran lo femenino pues han sido las subordinadas ante esta estructura. Entonces, no nada más se ve que mujeres están en el rol de la subordinación, sino también hay hombres que están subordinados o mujeres que pueden ejercer el poder. Entonces, estas formas de empoderamiento no son exclusivas solamente de un sexo, ¿no? Entonces, sí pueden modificarse todo el tiempo. Estamos en esta conformación de nuestro género, ¿no? Donde unos momentos podemos jugar en masculino o unos momentos podemos en general jugar en femenino. Entonces, la desestructuración del género, pues vemos que se mantiene. ¿Por qué? Porque es una conformación de poder, es una lucha de poderes que se puede visibilizar, no nada más entre hombres y mujeres, sino entre mujeres indígenas o mujeres de un contexto occidentalizado. También existen esas estructuras o esas relaciones de poder donde las indígenas se feminizan y las occidentales se masculinizan. Entonces, son categorías que nos permiten dar lectura a la realidad, pero que en ningún momento yo creo que podamos generar esta relación completamente equitativa de todos los seres, sino todos jugamos en esta microfísica del poder en afán de subordinar al otro o a la otra, ¿no? Sin importar el sexo, sino más bien en cómo hacemos valer esta superioridad. Muchas gracias, doctora Daniela. Yasmín, tengo un alumno que está preguntando, ¿usted consiguió acompañar la respuesta de Daniela? Mais ou menos. Bom, o aluno está perguntando, você acha que aquela brecha homem-mulher, masculino, feminino, ela vai acabar? Olha, acabar é uma palavra muito forte. E assim, mesmo que acabe, a gente tem que pensar que estamos atravessados por várias outras identidades, vamos assim dizer. Não somos só homens e mulheres, né? Temos classe social, temos raça, temos, por mais que estiver falando de gênero, orientação sexual. Eu acho que existem muitas possibilidades da gente flexibilizar e pluralizar esses gêneros. O problema é que quando a gente consegue uma abertura, a gente tem uma captação muito rápida do sistema, daquela nova possibilidade que surge, né? Não tem nada a ver com esporte, mas vou dar um próprio exemplo das drag queens, que brincam muito com a questão de gênero, mas que hoje, por exemplo, tornou-se um mercado. Será que a gente consegue ser mais rápido que essa captação do mercado, ou do sistema, ou de quem quer que seja? Para mim fica esta questão. Precisamos estar 2, 3 passos na frente. E estar se reinventando tão rápido é sempre muito difícil. Bueno, Yasmín cree que acabar es una palabra muy fuerte. Ella cree que no solamente estamos atravesados por la categoría de género, sino también por otras identidades plurales, como por ejemplo que no solamente somos hombres y mujeres, sino también tenemos clases sociales, orientaciones sexuales. Entonces ella dice que tenemos, lo que sí ella ve es que sí tenemos muchas posibilidades de flexibilizar el género. Entonces ella ve que cuando la gente encuentra
una apertura, una brecha digamos, para huir, para construir otras posibilidades, el sistema capta inmediatamente. Ella está usando, por ejemplo, un ejemplo de los drag queen. Ella cree que habían ahí posibilidades, ella veía posibilidades, dijéramos, de terminar estas brechas, pero que eso ya fue captado por el mercado. Entonces ella dice que para poder construir estas flexibilizaciones, estas otras oportunidades, tenemos que estar 3 pasos adelante del mercado. Pero ella en sí ve, dijéramos, esto muy complicado. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, doctora Yasmín, por su respuesta. Me gustaría dar paso a nuestro líder, el profe Jorge Alexander, quien nos quería hacer una acotación acerca de la temática que hoy estamos trabajando, y posteriormente a nuestro invitado, al profesor Kevin Rosa, que además ha venido trabajando todo ese tema del deporte social comunitario que hoy tiene mucha importancia, y en este podcast todavía más. Adelante, profe Jorge Alexander. Gracias, Marley. Es darle un poquito de contexto a los estudiantes para que esta línea que manejamos del deporte social comunitario se siga viendo alimentada de la tarea que nos trae desde el mismo diseño que trabajamos ahora con Andrés, con Kevin, con la misma Marley, con nuestros maestros, con Andrea, con todos, y es tratar de bajar los temas que traemos a la funcionalidad de la formación del perfil del gestor deportivo de la UNAD. Esto es una tarea fuerte que tiene una nueva pedagogía de la conciencia para que ustedes como estudiantes tengan metidos dentro de su formación varios aspectos nuevos que le dan solidez al programa. Y uno de ellos es este tema que estamos hablando de mujer y género, visto y reflexionado desde mi parecer para el servicio de ustedes, a través de la ética y la responsabilidad de generar esa nueva conciencia, para que cuando ustedes en todos los espacios de la gestión deportiva que van a tener, trabajen a partir de esos valores que son innatos, que son sembrados, y que desde aquí, desde el programa, consideramos que son parte del ser, que se pueden construir, que tenemos la responsabilidad a través del deporte de mirar esas manifestaciones y cambiar todos los paradigmas, de reconstruir nuevos imaginarios que rompan estos mismos paradigmas para que se rompan tradiciones feas, misóginas, para que se rompan violencias hacia el género, no solamente hacia la mujer, sino que se mire desde la ética. Esa es la responsabilidad de la formación de nosotros hacia ustedes, y por eso las personas que invitamos a través de los estudios que realizan en comunidad nos pueden traer no solamente su experiencia, sino su punto de vista para nuestra formación a través del deporte social comunitario, que permita esa reflexión y permita sembrar en ustedes ese chip y ese agente diferenciador que como gestores deportivos de la UNAD van a tener con la responsabilidad social en la gerencia de cualquier manifestación deportiva. Eso quería hacer, recoger ese poquito y darle el espacio a Kevin, que nos ha traído a Daniela, a Andrés, que nos ha traído a Yasmín, que es recoger esas amistades que hacen huella, que dan mundo y que nos permitimos utilizarlas en el buen sentido de la palabra para traer a estos muchachos que son nuestra responsabilidad y el futuro de la gestión del deporte en Colombia. Muchas gracias por venir a ustedes, maestras. Siempre bienvenidas acá. Muy buen trabajo, Andrés. Kevin, todo suyo. Gracias, Marley. Gracias, profe Alex. Adelante, profe Kevin. Muchísimas gracias. Ha estado larga la espera porque ha estado muy bueno este conversatorio, muy buena participación, pero bueno, adelante, Kevin. Bien, bueno, de nuevo, gracias a Dani por aceptar nuestra invitación y a Yasmín. Hay unas reflexiones muy interesantes, unos debates que, bueno, cada vez podríamos seguir colgando y abriendo la llamada de nuevo para la noche. No terminamos. A mí me llamó bastante la atención un tema que mencioné hace un rato, relacionado con tratar de pensar un deporte sin género, ¿no?
digamos, justamente tratando de desafiar estas distinciones tradicionales entre unos deportes masculinos, unos deportes femeninos, de los cuales nos habló Daniel al principio. ¿Por qué no también de pronto pensar, digamos, sobre esta distinción entre género y sexo? Como decía también Daniel al principio, un deporte sin sexo también, ¿no? Me parece que es como una pregunta también interesante. Y claro, digamos que ya mostrar algunos ejemplos donde podemos ver prácticas de deportes sin género o que desafían estas distinciones, ¿no? Pienso, digamos, en el deporte recreativo, cuando vamos a jugar con nuestras mamás, con nuestras tías y los primos juegan, niños y niñas, y digamos que esas distinciones entre géneros y sexo parece que no son importantes, todos nos divertimos, jugamos bajo las mismas reglas. Pienso, digamos, en el ámbito competitivo, cómo podríamos llegar a reflexionar en torno a esto y qué posibilidades tiene. Creo que es un debate como bien fuerte. De pronto hay algunas experiencias, sobre todo en estas asociaciones de fútbol gay, de fútbol lesbian, ¿no? Hay asociaciones internacionales, seguramente Daniela, Yasmín están enteradas o han mirado estas tendencias también como de deporte queer, por ejemplo, ¿no? Tratando como de desafiar estas distinciones. Entonces me gustaría conocer qué opinan ustedes de pensar justamente nuevas formas de deporte que desafíen el género, deportes sin sexo, que desafíen estas distinciones convencionales, pero sobre todo en el ámbito competitivo, ¿no? En el deporte de alto rendimiento. Y pienso, digamos, en particular a todas estas luchas que diferentes atletas, digamos, transexuales han dado para competir en un género distinto, ¿sí? Con todos estos tests de los Juegos Olímpicos de México se hacen para saber si una persona es masculina o femenina, ¿no? Los test de genitalidad, todas estas discusiones en torno a las hormonas, ¿no? Un asunto como, se quiere, ya que estamos en una onda muy Foucaultiana en la discusión, como cierta biopolítica del cuerpo, ¿no? Y del deportista en clave del género y clasificarlo en qué lugar puede competir y en cuál no. Me parecería interesante conocer sus opiniones respecto a este desafío, ¿no? de romper las barreras de género y de sexualidad en el deporte de alto rendimiento. Daniela. Ok. Bueno, pues de acuerdo a varios teóricos que abordan que el género, pues es esta forma de hacernos inteligibles en el mundo, de darnos identidad, de poder ubicarnos, y aunque se hable de las identidades queer o, bueno, toda esta gama de LGTB, pues tiene que ver con ciertos esquemas de género. Entonces, yo creo que no podríamos hablar de un deporte sin género, más bien de deportes sin desigualdades de género, es decir, con esta incorporación de hombres, mujeres, de todas estas identidades, lesbianas, gays, trans, demás, que tengan estos espacios para poder practicarlo. De igual manera, como lo decía Kevin, en esta práctica deportiva de amistad, de familiar, ¿no? Donde se supondría que no existiría esa competencia, la hay. Si bien no es la Supercopa, pero existe esa competitividad donde se ve esa lucha, ¿no? Inmediatamente tú puedes identificar quién puede ser el líder o la líder, quién puede ser el subordinado o subordinada dentro de ese mismo esquema, como un experimento social, ¿no? Desde tu propio contexto, desde tus grupo de amigos, lo puedes identificar. ¿Por qué? Porque son estructuras sociales que permiten esa relación, si bien llega a ser desigual y violenta, pero así se ha reproducido. Entonces yo soy de la idea de que el deporte, ¿no? Si bien no tiene sexo, vuelvo a confiar en esta premisa de que sí existe el género todavía, ¿no? Puede modificar, transformar, ampliar más de toda esta gama de identidades genéricas que tenemos, pero sigue siendo esta relación porque son relaciones de Muchas gracias, Daniela. Yasmin, ¿você conseguiu acompanhar a pergunta do professor ou quer que eu faça? Mais ou menos, preciso de uma ajuda aí. Tá bom. O professor Kevin, ele está falando dessas novas possibilidades esportivas, queer, lesbian, que estão acontecendo agora no mundo. Ele está perguntando primeiro como você percebe aquelas propostas. Qual é a sua percepção em torno dessas propostas alternativas, né? E a segunda
como levar essas perspectivas no campo do performance, da competição. Bom, eu nunca tive muito contato com essas modalidades, né, esportes queer ou esportes lésbicos, mas eu tive aqui no Brasil algumas experiências organizando os Jogos Universitários da Biologia, onde o coletivo que eu faço parte, junto com a organização do evento, está pensando como reduzir as disparidades de gênero, reduzir as relações de poder entre os jogos. Quer ir traduzir? Depois eu continuo? Sí, bueno, ella está diciendo que ella no ha tenido muchos acercamientos con el deporte queer, pero ella sí ha participado de organizaciones en la universidad, de organizaciones de eventos deportivos. Me parece que esto también nos toca mucho a nosotros como gestores. Y ella piensa que esa organización en las que ella ha trabajado, esa organización de eventos deportivos a nivel universitario, sí están pensando cómo reducir esas diferencias de género. Eso es, digamos, lo que están haciendo ahora. Sim, então primeiro a gente mexeu em todos os regulamentos, colocou uma linguagem neutra, né, em todos os regulamentos, tudo que envolvia uniforme e coisas do tipo, a gente colocou em aberto para o que quisessem usar. Grande parte disso surgiu por questões ligadas a pessoas trans querendo jogar, e começamos com alguns esportes de modalidade mistas. Veja, não é um esporte federado, mas ali a gente criou aberturas, formas de trabalhar isso. E os resultados foram muito interessantes. Não tivemos problemas, todo mundo levou bem, e isso que foi uma boa abertura, mas foi muito necessário mexer nos regulamentos e na documentação para isso. Repensar todo o esporte a partir das regras para tornar ele um esporte mais diverso, mais múltiplo. Bien. Esto me parece muy interesante también para las discusiones que tenemos al interior del programa de gestión deportiva. Ella dice que en esa organización ellos modificaron los reglamentos, intentaron situar o colocar un lenguaje neutro que disminuyera esas diferencias, esas violencias simbólicas a partir del lenguaje. Ellos también pensaron en los uniformes, dejaron en abierto, es decir, para que cada quien usara el uniforme con el que, digamos, se sintiera más identificado. Entonces existió como cierta libertad de escogencia ahí. También pensaron en la posibilidad de deportes mixtos, y ella cree que aunque esta experiencia no es federada, no es competitiva, no es organizada en términos deportivos, ellos sí crearon nuevas posibilidades, unas nuevas alternativas, y tuvieron unos buenos resultados. Ella percibió que las personas lo vivieron bien, digamos, se identificaron adecuadamente y participaron de este proceso sin ningún tipo de problema. Entonces ella piensa que repensar el deporte desde las reglas es un elemento muy importante para empezar a transformar, para realizar esas transformaciones que queremos. Y un poco yo le acoto en términos también Foucaultianos, sobre todo el reglamento, ¿no? Es un lenguaje de poder que está inscrito y que, dijéramos, nos normatiza. Ahí existe una norma, ¿no? que nos lleva a pensar de una u otra manera. Entonces pensar en las reglas es una posibilidad de transformar el deporte en su interior. Eso es más prácticamente lo que está diciendo Yasmin. Mais alguma coisa? Em termos de competição, eu não sei ao certo de onde partir, porque eu não sei exatamente como funcionam as federações. Na minha opinião própria, eu acho que a gente coloca a pessoa com que ela se identifica. Porém, uma pessoa não binária, por exemplo, onde ela fica? Eu sempre me questionei sobre isso. Aqui a gente fala de pessoas trans, mas e pessoas que têm sexualidades, gêneros fluidos, por exemplo? Então eu não sei como estabelecer essas questões
quanto a gênero e competição, porque aqui a gente está discutindo um binarismo, homem e mulher, mesmo que esse homem seja um homem trans e essa mulher seja uma mulher trans. Porém, se eu parto de uma lógica não binária, como a gente faz? Eu não sei. Para mim ainda é uma questão a ser muito pensada, muito refletida. Bueno, ella está diciendo que básicamente pues ella no tiene mucho conocimiento de cómo funciona el deporte federado, pero ella ve mucho que la discusión se ubica en torno a lo binario, ¿no? Al hombre-mujer, al masculino-femenino. Entonces ella piensa, por ejemplo, en las personas que tienen géneros fluidos, que no se identifican con uno o con otro. Entonces ella no sabe, ella cree que ese es el reto, ubicar, dijéramos, esos temas partiendo de esa lógica no binaria para, dijéramos, enriquecer el debate y ya después, pues obviamente en nuestro contexto llevarlo a nuestro quehacer específico de la gestión deportiva. Obrigado, Yasmin. En este podcast esperamos en una próxima ocasión poder seguir debatiendo este tema tan importante. Muchísimas gracias. No sé si tengas algo que decir. Por mi parte, muy contenta de compartir esta noche con ustedes. A cada uno de ustedes un fuerte abrazo y siempre las puertas del programa de gestión deportiva abiertas para cada uno. Bueno, yo finalizo também, reitero meus agradecimentos. Muito obrigado, Yasmin, pela participação. Tem uma galerinha aí, acho que são amigos seus, né, que estão aí torcendo por você. Sinto muito feliz vendo você ganhar, né, nessa questão política, acadêmica, você está triunfando aí. A los estudiantes, a nuestros estudiantes, muchísimas gracias por la participación. Estos podcasts se están colgando en YouTube para que tengan la posibilidad también de volverlos a ver, repetirlos. O sea, hay algunos temas que se toquen que son susceptibles de volverlos a ver y de profundizarlos. A Kevin, muchas gracias por la parcialidad, hermano. Creo que salió bien, salió bacano. Esa discusión interdisciplinar me parece que funcionó. Una persona que tiene discusiones más desde el punto de vista de la sexualidad y otra persona que ha dedicado su vida académica más al contexto del deporte. Me parece que el diálogo fluyó y efectivamente me parece que así se constituye la interdisciplinariedad, ¿no? Que tanto se promulga en las redes académicas, pero que muy pocas veces se desarrolla, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bueno, esperamos verlos en nuestro próximo podcast. Queria agradecer o convite. Muito obrigada pelo convite. Temos aí a barreira da língua, mas eu espero que eu possa ter somado de alguma forma. Traduz claro. para mim. Sem dúvida, muito. Todo mundo acha que está pensando que você contribuyó mucho para nuestra discusión. Muy obrigado, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación. Esta fue una grata experiencia y bueno, pues la discusión fue muy interesante. Me encantó estar con ustedes y bueno, espero que no sea la última vez. Vale, ojalá que no. Van a venir próximas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Obrigado.